Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con la segunda parte de la guía 3. En particular nos vamos a enfocar al estudio del movimiento oscilatorio armónico amortiguado. Repasemos primero el movimiento oscilatorio sin amortiguamiento. Recordemos que esta es la ecuación diferencial para este tipo de movimiento, donde su solución se puede escribir de esta manera, ¿no? La posición en función del tiempo se expresa a partir de una función senoidal multiplicada por una amplitud. Aquí se muestra el gráfico de la posición en función del tiempo, donde acá se marca la amplitud y el período, donde omega 0 es la frecuencia angular de la oscilación y esta frecuencia angular, como vieron en la teórica, la podemos relacionar con el valor del período. Por otro lado, en sistemas reales, lo que ocurre es que el movimiento oscilatorio va a estar amortiguado debido a la acción de fuerzas disipativas. ¿Cómo va a ser este amortiguamiento? Va a depender de la relación que haya entre la fuerza disipativa con las variables del problema. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un resorte que está oscilando en aire, bueno, en ese caso el aire ejerce un rozamiento dentro del sistema, que en muchos casos puede ser despreciable. Entonces, en un caso general podemos pensarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un cuerpo a cierta masa m que se mueve dentro del seno de un fluido viscoso. Podemos pensar al aire como un fluido viscoso. Entonces la ecuación de movimiento que nos queda se expresa de esta manera, como vieron en la teórica, donde hay un término que aparece nuevo, que es el término de amortiguamiento, que es proporcional a la velocidad relativa del cuerpo dentro de ese medio, y donde la constante B mide el grado de viscosidad del fluido. Si definimos la constante de amortiguamiento del fluido gamma como el cociente entre B dividido 2 por el valor de la masa, resulta que podemos identificar tres casos, ¿sí?, posibles para el tipo de movimiento que se conocen como sobreamortiguado, amortiguamiento crítico y subamortiguado. Cada uno de estos casos va a conducir a distintas soluciones y va a depender básicamente de la relación entre el coeficiente gamma y el valor de la frecuencia angular natural de la oscilación. En particular, en esta clase vamos a trabajar en un sistema que se encuentra en el régimen subamortiguado. Entonces, la solución de esta ecuación de movimiento para la posición en función del tiempo se expresa de esta manera. Donde, fíjense que en relación al caso sin amortiguar aparece un nuevo término relacionado justamente con el amortiguamiento. Recordemos que gamma es la constante de amortiguamiento del fluido y aquí la frecuencia angular se expresa como la diferencia entre la frecuencia angular del sistema sin amortiguamiento elevado al cuadrado menos la constante de amortiguamiento del fluido al cuadrado, todo raíz cuadrada. En particular, para un sistema masa-resorte, recuerden de la teórica y de la práctica que la frecuencia angular la puedo escribir como la raíz cuadrada del cociente entre la constante elástica del resorte y la masa. También recuerden que las unidades de la frecuencia angular son radianes por segundo. Y también es importante tener presente que sigue valiendo la relación entre la frecuencia angular y el período de la siguiente manera, ¿no? La frecuencia angular va a ser 2 veces pi dividido el valor del período. Bueno, ahora podemos estudiar cómo va a ser el gráfico de la posición en función del tiempo para este tipo de movimiento, para este tipo de solución. Por un lado podemos graficar el primer término, a por e a la menos gamma t. Entonces, si miran en el gráfico que se muestra aquí abajo, esto corresponde a la curva azul. Y si graficamos el segundo término, que es coseno de omega t más phi, entonces esto corresponde a la oscilación que se muestra en naranja.
Si multiplicamos estas dos soluciones, lo que llegamos es a que la solución para este tipo de movimiento es una oscilación cuya amplitud va disminuyendo dada por la relación exponencial que tiene en cuenta el coeficiente de amortiguamiento. Y que es en este caso lo que está dibujado con la curva verde. Con un poco más de detalle podemos ver que también vamos a poder definir un periodo de la oscilación. Tengan en cuenta que lo que disminuye es la amplitud del movimiento, pero el periodo en el movimiento oscilatorio amortiguado también permanece constante. Y bueno, y aquí se muestra en punteado justamente la envolvente de cómo cambia la amplitud del movimiento a medida que avanza el tiempo. En esta clase lo que vamos a hacer es analizar videos de un sistema masa-resorte con amortiguamiento. Entonces nosotros, ustedes mejor dicho, van a trabajar con el programa Tracker y la idea es que van a seguir el movimiento del extremo libre del resorte en función del tiempo. Entonces al final del análisis van a poder graficar la distancia en función del tiempo a partir de la información que está en el video. Fíjense que en este gráfico no están incluidas las incertezas. Eso tendrán luego que evaluarlo, las incertezas para la distancia y para el tiempo en función de la información que contenga el video. Bueno, un tema importante que debemos tener en cuenta cuando hagamos este tipo de análisis es lo que se conoce como muestreo de señales. Fíjense que si yo tengo una señal analógica, supongamos la señal dibujada en línea continua en violeta, bueno, yo esa señal, cuando hago una medición, la muestreo cada cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando voy muestreando esa señal, cuando voy adquiriendo una medición, obtengo como resultado los puntos que están dibujados en rojo. Entonces tengo una medición en x igual a 0, en x igual a t, en x igual a 2t y así sucesivamente. Voy muestreando, voy registrando una medida en intervalos, cada cierto intervalo de tiempo discreto y fijo. Entonces al final yo lo que tengo de la señal que tenía mi señal real, que es la que está en violeta, lo que yo finalmente consigo son los puntos dibujados en rojos a partir de los cuales yo quiero reconstruir la señal original. Entonces se define lo que se conoce como frecuencia de muestreo, que precisamente indica cuántas muestras se registran dentro de un segundo, ¿sí? El tiempo, este intervalo de tiempo se mide en segundos. Y la frecuencia de muestreo es justamente la inversa de ese intervalo de tiempo. En un experimento es muy importante elegir de manera adecuada la frecuencia de muestreo para poder reconstruir bien la señal. En estos ejemplos se muestra la señal que uno quiere determinar, que es la señal en negro, y los puntos en rojo significan las mediciones que yo estoy tomando. Es decir, en este caso se está muestreando a una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de la señal. Entonces resulta que cuando yo quiero reconstruir la señal a partir de estas mediciones que registré, resulta que yo lo que observo es una señal continua. Y no, eso no es cierto, pues justamente la señal es una señal senoidal. Si yo muestreo, por ejemplo, a 2 veces la frecuencia, podría registrar los puntos que se muestran aquí en rojo. Nuevamente, esto no es suficiente para reconstruir bien la señal. O el ejemplo también que se muestra aquí abajo, ¿no? Es decir, en todos estos ejemplos, lo que se observa es que si uno no elige bien la frecuencia de muestreo, aparecen estos efectos que se conocen como efectos de aliasing, que no me permite reconstruir bien la señal. Entonces la frecuencia de muestreo va a ser un parámetro importante a evaluar en el experimento.
Sin embargo, nosotros en este caso no vamos a tener que variar este parámetro para la actividad de la clase de hoy. El tema está en cómo estimar la incerteza en el tiempo, entonces. Yo sé que registro una medición cada T segundos, ¿sí? Como se muestra aquí en esta figura. Entonces, en definitiva, si yo registro una medición cada un cierto intervalo de tiempo, yo no tengo información de lo que pasó entre dos mediciones consecutivas. Por ende, yo voy a considerar el error en el tiempo como la diferencia de tiempo entre dos medidas consecutivas. Y fíjense que esa diferencia de tiempo entre dos medidas consecutivas siempre es este valor T mayúscula. Si quieren pueden pensarlo en cierto modo, o hay una cierta analogía con el caso del error en el cronómetro. Si mi incerteza en el tiempo va a ser este intervalo T, entonces fíjense que de acuerdo a la definición de la frecuencia de muestreo, precisamente el error en el tiempo es la inversa de la frecuencia de muestreo. Pero, ¿qué pasa en los videos, no? Es decir, en los videos la frecuencia de muestreo básicamente está determinada por el número de cuadros o número de fotogramas que yo puedo registrar por segundo. Entonces, el error en el tiempo para el caso de los videos es la inversa del número de cuadros por segundo. Fíjense que hay un apunte en la página de la materia sobre muestreo de señales donde hay una mejor discusión un poco más ampliada sobre este tema. Bueno, en esta clase nuestro objetivo va a ser hallar el coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Por distintos métodos y a su vez determinar otros parámetros del movimiento amortiguado. Si miramos este gráfico, ¿no?, de distancia en función del tiempo, van a ver al final de la medición en donde prácticamente no se observan oscilaciones. Entonces es recomendable eliminar estos últimos datos para los análisis, dado que no aportan ningún tipo de información. La pregunta está en cómo vamos a determinar el valor de gamma del coeficiente de amortiguamiento a partir de estos datos. Entonces vamos a proponer trabajar con 4 métodos de análisis distintos. En el primer método vamos a basarnos en esta relación. Sabemos que vale esta relación para la frecuencia angular, ¿sí? Donde la frecuencia angular, recordemos que se puede calcular a partir de esta relación de 2 veces el valor de pi dividido el período de la oscilación, y que para un resorte la frecuencia angular natural de la oscilación, es decir, esto significa la frecuencia angular sin amortiguamiento, es igual a la raíz de k dividido el valor de la masa que cuelga del resorte. Entonces, teniendo en cuenta esta información y el gráfico que les mostré en la diapositiva anterior, ¿cómo podría encontrar el valor de gamma? Bueno, fíjense, uno puede buscar los máximos, ¿sí?, de esta oscilación, que son los puntos marcados en rojo. A partir de estos máximos, uno podría determinar el valor del período, ¿sí?, a partir de las diferencias consecutivas entre estos puntos rojos. Esto nos permitirá medir el período en distintas posiciones, o decir, mejor dicho, obtener el período varias veces. Ese valor debería ser constante, así que lo que puedo hacer es tomar un promedio de todos los periodos que pueda medir y luego utilizar el valor del periodo dentro de esta ecuación. Entonces, si yo conozco la frecuencia angular del sistema sin amortiguar y conozco el periodo, entonces puedo determinar a su vez la frecuencia angular del movimiento amortiguado. Si conozco omega y conozco omega 0, puedo obtener el valor de gamma. ¿Cómo determinar el período a partir de estas mediciones? Bueno, pueden encontrar un análisis del período con origin también dentro de la página de la materia. En el segundo método de análisis, para encontrar el valor de gamma, nos vamos a enfocar en la amplitud del movimiento. Entonces, de nuevo, se propone buscar los máximos
de esta oscilación amortiguada, pero ahora vamos a graficar la posición de estos máximos en función del tiempo y vamos a hacer un ajuste no lineal. Entonces, fíjense que los puntos rojos que se encuentran aquí graficados son los que se muestran aquí, es decir, es la amplitud en función del tiempo. Entonces, podemos proponer una función de esta pinta, ¿sí? A por e a la menos gamma t más x0, porque en principio nuestra oscilación no necesariamente va a estar centrada en torno a 0, ¿sí? Si eso ocurre, en ese caso x0 vale 0. En el tercer método, vimos de la diapositiva anterior que la amplitud máxima, ¿sí? La puedo escribir de esta manera, como a por e a la menos gamma t más un corrimiento x0. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, pero ahora la propuesta para encontrar el valor de gamma es hacer una linealización. Entonces, la idea de nuevo va a ser buscar los máximos, linealizar y luego de linealizar hacemos un ajuste lineal por cuadrados mínimos ponderados. Importante, recuerden que linealización es distinto que regresión lineal, es decir, uno cuando está linealizando está transformando las variables o haciendo un cambio de escala en el gráfico, ¿sí? Para encontrar una relación lineal entre los parámetros transformados, y mientras que regresión lineal implica hacer un ajuste en base a las mediciones, a partir del cual uno quiere encontrar los coeficientes de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor describe los datos experimentales. ¿Cómo podemos hacer la linealización si ahora tenemos esta ecuación? Bueno, una manera práctica es paso restando x0, ¿sí? Como se muestra acá, y luego puedo aplicar logaritmo natural como lo hicimos en clases anteriores. Cuando aplicamos logaritmo natural, aquí podemos aplicar propiedades de logaritmos, ¿sí? El logaritmo de dos términos que se están multiplicando es igual a la suma de los logaritmos. Y por otro lado, recordar que el logaritmo de e a la menos gamma t, uno baja el exponente y el logaritmo de e natural de e vale 1. Entonces, finalmente, la relación linealizada tiene esta pinta. Fíjense que esta relación es de la forma de una recta, ¿no? Si yo identifico ahí como logaritmo de x máximo menos x0 a la ordenada al origen como logaritmo de a y a la pendiente como menos gamma, bueno, esto tiene una pinta lineal. Entonces podemos relacionar el valor de gamma con la pendiente y el valor del logaritmo de a con la ordenada del origen. Entonces, ahora graficamos logaritmo, este término del logaritmo de x máximo menos x0 en función del tiempo, ¿sí? Entonces esperamos que los datos, si nuestra relación funcional o nuestras mediciones siguen una ecuación de esta pinta, uno espera que los datos, luego de linealizar, caigan en torno a una recta. Entonces, en este caso podemos hacer un ajuste lineal, ¿sí? De las mediciones. De vuelta, repito, hacer un ajuste lineal por cuadrados mínimos implica determinar los valores de la pendiente de la ordenada al origen de la recta que mejor describe mis datos experimentales. Aquí se ve que la recta cae perfectamente por todos los puntos marcados porque, bueno, los puntos se obtuvieron a partir de una simulación. Esto no necesariamente va a ocurrir con sus datos experimentales. Y es importante tener en cuenta que para decidir qué variable va en el eje X y cuál variable va en el eje Y, va a ser necesario que evalúen los errores relativos de las magnitudes medidas, ¿sí? Porque cuando uno hace cuadrados mínimos ponderados, este método tiene en cuenta las incertezas solo en el eje Y. Por otro lado, recuerden que aplicar logaritmo implica hacer un cambio de escala en el gráfico. Entonces, cuando yo tengo que evaluar los errores relativos
se refiere a las magnitudes medidas originales, ¿sí? X máximo y el tiempo. Otra forma de linealizar y que puede ser muy útil para los análisis siguientes es sacarse de lo que uno dice, bueno, tratar de sacarse de encima la ordenada del origen. Sí, la ordenada del origen. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, yo paso restando x0 y luego divido por a, ¿sí? A, recordemos que es la amplitud máxima de la oscilación. Entonces, cuando aplico el logaritmo natural, llego a esta relación. Entonces, puedo graficar este término respecto del tiempo. Y eso me va a simplificar un poco los análisis posteriores. Y el cuarto método consiste en hacer un ajuste no lineal considerando todas las mediciones. Entonces, en ese caso vamos a proponer una función que tenga esta pinta, ¿sí? Y de vuelta consideramos el término x0 porque no necesariamente la oscilación va a estar centrada en torno a 0. Entonces, bueno, en este caso la idea es hacer un ajuste no lineal sobre las mediciones, donde en naranja se muestra la curva de ajuste. Para poder hacer un ajuste, considerando la función completa, voy a necesitar estimar previamente los valores de algunos parámetros. Y eso lo voy a obtener a partir de los métodos anteriores. En material de las clases hay tutoriales de cómo hacer los ajustes, tanto en Origin como en Science Davis. Bueno, algunos comentarios finales. Tengan en cuenta en el primer método que cuando calculan el valor de la frecuencia angular del movimiento amortiguado y la frecuencia angular del movimiento sin amortiguamiento, puede que esa diferencia no sea significativa. Entonces tendrán que evaluar si este método es apropiado para determinar el valor del coeficiente de amortiguamiento. En el tercer método les recomendamos que antes de linealizar resten el valor de x0, ¿sí? Este valor lo pueden obtener a partir del ajuste exponencial que realizan en el método 2 y además les recomiendo también dividir por la amplitud de la oscilación máxima. Para el método 4 vamos a ajustar todos los datos experimentales considerando la función completa de la posición en función del tiempo, para lo cual voy a necesitar estimar previamente los valores de los parámetros, es decir, el valor de A, x0, de gamma y de la frecuencia angular omega. Esto lo puedo obtener a partir de los valores que obtuve en los métodos anteriores. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, el programa necesita valores iniciales de los parámetros para poder luego ir iterando y ajustando estos valores. Necesita un punto de partida para los valores de estos parámetros. Por otro lado, recuerden que cuando analicen el video y tengan que asignarle una incerteza al tiempo, la incerteza va a ser igual a la inversa del número de fotogramas o cuadros por segundo. Finalmente, cuando obtengan los valores de gamma, ¿sí? Con distintos métodos, bueno, tendrán que comparar estos valores y evaluar si son indistinguibles o no, o si algún método resulta no apropiado para hallar el valor de gamma. Y finalmente, con qué método de análisis se obtiene el resultado más preciso. Un último comentario respecto a, bueno, encontrar picos en una señal. Bueno, en general puede no ser tan fácil encontrar los máximos o mínimos de una función, ¿sí? En general, si uno una señal, aquí se muestra una señal real de medida con un sensor de fuerza, de la fuerza en función del tiempo. Ven que la señal puede ser ruidosa, eso también va a depender mucho de la frecuencia de muestreo. Entonces, cuando uno quiere encontrar picos, bueno, puede que, por ejemplo, en esta región, el programa identifique más de un pico, ¿no? Porque considera como picos relativos. Entonces, bueno, eso también muchas veces uno tiene que prestar atención al tipo de señal que va a analizar
para aplicar los distintos criterios o los distintos métodos o programas de análisis.